acción, es interactuar, es compartir, es relacionarse. Por eso el capítulo 5 de Primera de Timoteo dice: deberes hacia los demás. ¿Cómo debe ser el trato de nosotros? ¿Cómo debe ser el trato en la casa? ¿Cómo debe mantenerse en las familias de los líderes? Comenzando desde nosotros como pastores, ancianos, obispos, evangelistas, diáconos, diaconisas, etcétera. Por eso vamos a comenzar ordenando nosotros primeramente nuestras vidas, a tomar un compromiso de ser sacerdotes en nuestro hogar primeramente. ¿Cuánto estamos dispuestos a responsabilizarnos? La serie es Misioneros en Casa, que abarca este tema. El primer tema es la interacción de la iglesia con la familia. Porque en el primer capítulo, en el capítulo 5, que va desde el capítulo 5 hasta el versículo 6, hasta el capítulo 6, versículos 1 y 2, es como que si fuera un solo capítulo. Y Pablo se ve en la necesidad de escribir una carta, la cual se llama carta pastoral. Se ve Pablo en la necesidad en el capítulo 1 de mandar a Timoteo como un joven pastor a la iglesia de Éfeso, ya que la iglesia de Éfeso estaba siendo amenazada por falsos maestros. Es uno de los problemas grandes que tiene hoy la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso lo llevé desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Porque si pudiéramos comenzar esta palabra, sería en el versículo 22. Consérvate puro. ¿Por qué? Porque todo ese capítulo habla de la disciplina, del honor y de la responsabilidad de nosotros como líderes. Disciplina, honor y responsabilidad. De otra manera, lo que Pablo le quiere decir a un pastor tan joven: consérvate puro para poder corregir a los ancianos. Consérvate puro para poder corregir a las ancianas. Consérvate puro para poder corregir a los jóvenes. Consérvate puro para poder corregir a las señoritas. Como líderes, esta es la orden para esta noche. Tenemos que conservarnos puros. Diga conmigo, puros. Porque detrás de usted va a venir otro tipo de personas. Y no van a ser niños. ¿Cuánto cuesta manejar un niño? ¿Qué desafíos tiene, hermana? Manejando 3 niños en una escuela dominical. Pues más desafíos vienen cuando usted tiene que liderar personas de avanzada edad. Entonces la pregunta que surge: ¿cómo nosotros como iglesia debemos interactuar con la familia? ¿Qué debemos hacer como líderes? ¿Cuál es el trato? Y vemos en el primer versículo que dice el apóstol Pablo: no reprendas al anciano. La palabra anciano no es la palabra que hace referencia a una persona de avanzada edad. Y dice que no hay que reprenderlo. Pero si usted se da cuenta, en el versículo 20 dice: los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Cómo es que dice Pablo que no hay que reprender al anciano, pero que también dice que al que persiste en pecar hay que reprenderlo? ¿Cuál es el equilibrio de esta palabra? Hay que irnos a los escritos originales. Porque en el primer versículo la palabra reprender viene de una palabra griega que hace referencia a golpear con un martillo. Entonces, si algo debe haber entre nosotros es el respeto. Dice un proverbio que las canas son honra.
Pablo aconseja esto. No es que nunca se pueda reprender a un anciano. Lo que está diciendo es que no hay que pegarle o hablarle ferozmente, duramente, a fin de pegarle como un martillo. En lugar de esto, dice Pablo, exhorta. Léalo conmigo. No reprendas al anciano, sino exhórtale. La palabra exhortar significa uno que se pone a la par, uno que se pone al lado. Eso es lo que significa exhortar. Es alentar. Es la labor que hace un entrenador con el atleta para sacarle el mejor potencial posible. Sabe que se acerca una competencia y todavía no está en forma y necesita una empujadita más. Por eso Pablo habla de la interacción de la iglesia, de la familia con la iglesia. Cómo debemos tratarnos, cómo debemos llevarnos, qué debemos hacer con los mayores, con las señoritas, con los varones. ¿Estamos entendiendo esta noche? Dice, exhórtale como a padre. A las más jóvenes, exhorta a los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas, por supuesto de edad, como a madres. A las jovencitas como a hermanas, pero Pablo agrega con toda pureza. ¿Qué debe hacer un líder en el trato con un anciano? Respeto. Con una anciana, respeto. Con una hermana, con un joven, respeto también. Amén. Pero en el caso de las señoritas, usted como líder y nosotros como varones, dice y hace una aclaración: con toda pureza, sin malicia, sin coquetería, sin otra intención, sin darle. Imagínense los judíos. Para los judíos es un acto indecente darle a un hombre a una mujer la mano, para los judíos. Porque una apretada de manos puede que la mala intención sea tocar la palma de la mujer. Usted se preguntará, ¿por qué estamos dando esto? Porque somos líderes. Cuando lo vea la gente, nos vea a nosotros en un culto familiar o evangelizando, tenemos que ser sabios en la conducta. Tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Porque la iglesia de Cristo somos los santos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Pero a pesar de ser iglesia, aquí hay de todo tipo de personas. Hay padres, madres solteras, hay jóvenes. En esta iglesia hay niños. En otra hay gente. Usted ve iglesias donde abundan ancianos. Yo raras veces he tenido pastoreando un anciano. Son raros, son poquitos. La mayor bendición que tenemos es de niños y de jóvenes. ¿Quién pudiera pensar que en una iglesia así tendríamos niños y jóvenes? Pero esta es la recomendación, cómo interactuar. ¿Está claro ese punto? Nosotros como hombres no podemos, hermano, pretender usar de astucia para poder aprovecharse del cargo a fin de coquetear con una dama. Esto implica que no podemos coquetear ni ser provocadores, ni usar palabras con un doble sentido. O sea, tenemos que comenzar a aclarar esta situación, amados hermanos.
Porque viene alguien nuevo y nos ve bromeando y haciendo un cierto tipo de conversación que va por otro lado, que no lleva nada de pureza. Todo el liderazgo, si está chueco, le prediqué yo ayer, si un líder político está arruinado, la ciudad se arruina, el pueblo se arruina. Si un líder espiritual se arruina, el pueblo también se arruina. Tenemos una carga y una responsabilidad grande, la cual usted y yo tenemos que sacar y llevar adelante este pueblo. ¿Se une usted a esa responsabilidad esta noche? Amén. Sigamos leyendo. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Hay diferentes tipos de viudas en las iglesias. Pero aquí Pablo hace un enfoque sobre la viuda que en verdad lo es. Y ya vamos a ver los requisitos de una viuda que en verdad lo es. ¿Cuál es el sentido del versículo 3? Ayudar a los necesitados que verdaderamente necesitan. Escúcheme bien esto. No se puede ayudar a la gente que quiere aprovecharse de la iglesia viviendo en pecado. Si alguien ha desperdiciado toda su vida en alcohol, en droga, y llega a una iglesia con fines de que se le ayude con una acción social, la iglesia tiene fundamento bíblico y no pasa de desamorada al decir: lo sentimos mucho, pero en esta área no podemos apoyarle. Mira hasta dónde llega el orden que el Señor nos pide como iglesia, de relacionarnos entre nosotros. Estoy yéndome a un ejemplo que no cabe ahorita en el tema, porque el tema es la interacción de la iglesia con la familia. ¿Cómo vamos a tratarnos nosotros como familia del Señor? Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Romanos capítulo 12 dice que hay que renovar nuestra mente para conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este versículo nos dice que esta es la voluntad de Dios y es agradable para Él. ¿Qué quiere decir? Que cuando una viuda tiene hijos, no se puede la iglesia cargar económicamente para ayudarle a esa viuda, sino que son los hijos quien debe ayudarles, o los nietos, porque habla de hijos y habla de nietos. El apóstol Pablo es enfático en esto y dice: para que aprendan a hacer. Esta es parte de la piedad de nosotros como familia del Señor. Para que aprendan primeramente estos hijos o nietos a ser piadosos con su propia familia. En otras palabras, los que deben ser apoyados son aquellos que no tengan una familia que los apoye. La iglesia está llamada a brindar acción social, ayuda al que la necesita. Pero si este necesitado viene y tiene hijos y nietos y familia que responda por ellos, la iglesia no puede ser grabada en eso, sino que primeramente aquellos que aprendan a ser piadosos para con su propia familia.
Mire lo que dice el versículo 4 después de familia. Y a recompensar a sus padres. Cuando el caso de los padres no es como a muchos padres les va en su vejez, que tienen ahorros, cuentas, pensiones para darle todavía a uno. Pero hay casos donde los padres y los abuelos no tienen ni qué comer. En ese caso dice que los hijos y los nietos aprendan a recompensar. O sea que el hijo, ya cuando el hijo trabaja, se da vuelta la tortilla. Los padres ahorita proveemos todo para los hijos. Pero si nosotros a nuestros hijos les enseñamos que cuando ellos estén grandes y trabajen y tengan sus facilidades, ellos deben aprender a recompensar a sus padres. Es pleito en las herencias cuando se muere el viejito. Pero ninguno pelea cuando el viejito necesita dientes nuevos o placas nuevas. Todo el mundo dice, yo en la vela yo lo quiero enterrar allá en mi casa, yo lo quiero enterrar en mi colonia. Mi papá dijo que una misa le hiciéramos. No, mi papá dijo que un culto quería. Y es pleito cuando el viejito se muere. Pero no es pleito para ayudarle. Y como iglesia, como líderes, esta palabra tiene que abrirnos los ojos. Tiene que exhortarnos, animarnos, a responsabilizarnos. Que si hoy tenemos padres que no tienen manera de cómo sobrevivir, es responsabilidad de nosotros como hijos a recompensar lo que ellos han invertido en nosotros. ¿Podemos entender ese principio? Porque esto, dice, es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas dice el versículo 5: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ya va Pablo poniendo requisitos para las viudas que van a ser sostenidas por la iglesia. En primer lugar, que no tenga familia que le ayude. Pero dice Pablo, no se le va a ayudar para que ni la escoba pase de la iglesia. O sea, Pablo está diciendo a las viudas que verdaderamente son viudas y nadie da por ellas nada. No tienen familia, nietos, hijos, nadie se le va a ayudar. Pero eso sí, mire lo que pide Pablo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y no anda de loca, sino que espera en Dios. Y es diligente ¿en qué? En súplicas y oraciones noche y día. Quiero decir que los que van a ser ayudados por la iglesia deben servir a la iglesia de alguna manera. Deben hacer algo de alguna manera. O sea, no es un asilo para pasear a los viejitos y entretenerlos, ni payasos para ponerle. Y Pablo pone el caso más extremo. Si esta señora de verdaderamente no puede hacer nada, que ore, que clame, que suplique, que ese sea el servicio que le va a dar a la iglesia. Mire qué maravilloso es el Señor, hermano, que no quiera la ganas de ninguno de nosotros. Aún de los más inválidos, el Señor pide que aunque sea oración y súplica, haga. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Cristo de la gloria? Bendito y exaltado sea la palabra en esta noche. Vemos entonces que la viuda debe tener una vida consagrada y aparte de eso debe servir en algo en la iglesia. Porque ahí viene el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
Aquí no está hablando de placeres sexuales, fíjese. Está hablando de comida y de bebida. O sea, aquella viuda de que no se conforma con la tortilla y el quesito y el café que le da la iglesia, sino que ella anda en su carne, ella quiere buena comida y a pesar que está necesitada. Por darle apetito y satisfacción a su apetito del cuerpo, ella pide comida de lujo, pide bebida de lujo. Y esto de entender que está muerta. Porque no se conforma. Quiere sacarse algo más de tajada de la iglesia. Qué responsabilidad la que Pablo da a Timoteo, hermanos. Que nosotros como líderes vamos a tener experiencias con estos casos. Si después de esta noche le dice una hermana, una viuda, hermano, y usted me pueden ayudar, usted ya va a tener una respuesta para ella. Mira, yo quiero ir a tu iglesia porque soy borracho y no quiero dejar mi vida de borracho, pero ¿crees que me pueden ayudar? Fíjate que no. Pero esto no quiere decir que no podemos hacer un favor, ¿me doy a entender? Sí. Versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y mira el 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bien fuerte esta palabra para nosotros como líderes, porque esta palabra va para todo lo que atrás se ha dicho. Para nosotros como padres, nosotros somos los responsables en proveer. Escuche esto. Pablo no está diciendo lujos. Pablo está diciendo las cosas básicas, porque después dice piedad y contentamiento en el capítulo 6. Pablo dice que nosotros como padres debemos proveer lo básico de comida, bebida y techo. El no proveer estas tres cosas básicas, nuestra fe la hemos negado. Y somos peor que un incrédulo. Somos peor, dice, que un impío. En el caso de otro proveedor que es el hijo para el padre, también es un proveedor porque el padre ya está anciano. Y el hijo está en la juventud y trabaja y tiene dinero y no le provee al papá. El no hacerlo nosotros con nuestros padres cuando ellos tienen necesidad económica, esto nos arroga y nos da a entender que somos peores que un incrédulo. ¿Están escuchando? No podemos, hermanos, pisotear la palabra de esta manera. Imagínense hasta dónde llega Pablo. Que la parte piadosa de nosotros debe por lo menos cumplir la provisión. No de lujos, sino de comida, de bebida, de vestido, de techo. Lo básico. Quien no provee esto es peor que un incrédulo. Qué tremendo. Aquí vamos con el versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya, dice, sido esposa de un solo marido. Requisito, tiene que ser de 60 años para arriba. Si es menor de 60 años, Pablo dice, puede trabajar todavía.
o puede volver a ser su hogar, porque está viuda y la que está viuda está libre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Veamos lo que dice entonces en cuanto a los requisitos en el versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Imagínense todos los requisitos para una viuda que en verdad lo es. ¿Qué dice Pablo en el versículo 3? Honra a las viudas que en verdad lo son. Y la honra no es decirle Dios le bendiga, anciana. Está hablando del apoyo financiero y económico al que lo necesita, pero que cumpla los requisitos. Que tenga 60 años mínimo, que no tenga familia, ni nietos, ni hijos, ni nadie que vele por ella, que lleve una vida consagrada, porque si se le va a apoyar la iglesia, tampoco va a vivir vagando y no haciendo nada, sino que debe servir en la iglesia, aunque sea con oración, con súplica, por lo menos, que es lo que todos tenemos. Que haya sido hospitalaria, que haya sido de buen testimonio, que tenga buenas obras. Mire cómo se pone de duro, de difícil esta palabra. Pero con solo leer estos requisitos, hermanos, qué dicha se ha de sentir de una iglesia honrar a una mujer así. A una señora que aunque nosotros no oremos, ella siempre ha estado en los ayunos, siempre está en el culto, siempre está ahí. Imagínese, hermano, póngase a pensar usted qué humildad hay que tener. ¿Qué hiciera usted cuando la iglesia le mantiene? Le aseguro que no vinimos a sentarnos y a que nos den, sino que darán pena de ganarse el plato de comida. ¿Sí o no? Amén. Lavando la sillita, limpiándola y aguantando todo tipo de desprecios en humildad callada. Pero qué bueno que el Señor nos pone a honrar a este tipo de personas, porque esto es agradable para el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora vamos con las jóvenes. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Repito, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Pablo no impide que una viuda joven se case. Pablo está dando a entender que una viuda joven es más fácil que esté desesperada por marido. Y al estar en una condición así, pensando en hombre, no va a vivir una vida piadosa. No va a vivir en santidad para el Señor. Y al pasar esto se rebela contra Cristo, dice. ¿Y qué quiere decir aquí rebelarse? La palabra rebelarse da a entender o da la idea de un caballo con sentido. Es como cuando un perrito le está ladrando tanto, le está chillando y usted le suelta el lazo para que ya no esté llorando mucho. Entonces, esa idea, esa figura es la que ocupa Pablo. La idea de un caballo con sentido, que se le afloja el cabestro, el freno, y al tenerlo flojo ya no hay manera de dominarlo. Y al no tener disciplina, reprensión, al andar su vida pensando en las cosas de la carne, ya no tiene disciplina, ya no tiene rienda suelta y se rebela contra Cristo. Por eso Pablo pone claro que hay que hacer con las viudas jóvenes, para el sostenimiento que la iglesia debe darle a ellos. No la admitas,
viudas menores de 60 años, más jóvenes, viudas más jóvenes, no a mitad, porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, por la juventud que tienen, andan impulsadas por el deseo de tener hombre. Y al pasar esto, entonces no viven en oración, en ayuno, no, que viven pensando en marido. Y al pasar esto se rebelan contra Cristo, dice. Quieren casarse, incurriendo así en condenación. O sea, que le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuesta entender los versículos y las cartas de Pablo. Bueno, Pedro lo dijo. Las viudas más jóvenes, al ser impulsadas por sus deseos, quieren casarse, pero terminan paseándose en la olla de leche. Porque como está joven, comienza un noviazgo con una persona y al final es un enemigo más el que van a tener. Porque cuando se inicia un noviazgo, generalmente terminan de enemigos cuando ya no se casan. Entonces la que anda en la juventud poniendo los ojos en un cipote, en un muchacho, no formaliza, quiere casarse, pero no formaliza a nadie, al final terminan de enemigos. Y eso acarrea más condenación, dice Pablo. Qué tremendo, como en la santidad, hermanos. O sea, si cree usted y creemos nosotros que hemos vivido en santidad, que hace falta mucha tela que cortar. Porque esta palabra va para liderazgo, hermanos. O sea, usted va a ver que el versículo 20, cuando dice que hay que reprender delante de todos, es al liderazgo. O sea, usted está puesto en esta noche a entender que con ustedes es con quien más fuerte vamos a hablar. Y si usted es espiritual, va a aceptar la reprensión. ¿Decimos amén? Amén. Y mira cuál es el resultado de estas cipotas. Versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, que significa haraganas, tienen todo el tiempo para pasar en el internet, etc. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Y aparte de chismosas, metidas, hablando lo que no tienen que hablar. Qué fuerte palabra, hermanos. O sea, aquí no hay ningún líder que no se quede, hermano, con reprensión, comenzando desde mi persona. O sea, vamos a tener que enderezar esta iglesia y apretar tuercas, hermano. Pero yo le digo al Señor esta noche, comenzando desde mí, Señor, enséñeme a pastorear. Enséñeme a ser dócil con el anciano, a tratarlo respetuosamente, a la anciana, a las hermanas jóvenes, a los hermanos jóvenes y a las hermanas como líderes, con pudor, con pureza, no tocando la mano, no aprovechándosele de la ocasión. Qué terrible. O sea que al ver una actitud así, nosotros como pastores comenzamos a poner la disciplina ya. Y con fundamento bíblico. Porque la exhortación madura es de la palabra de aquí para allá. Pero cuando yo platico con alguien, hermano, yo no le pego como le doy de aquí con la palabra. Dejo que la gente hable, y algunos se excusan, me cuentan la historia y buscando tapar el pecado a veces. Pero unos sumando, restando y armando piezas en la cabeza. Pero cuando yo tengo que corregir a alguien, dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Amén, hermanos. Amén. Mire todo el resultado de las viudas jóvenes. Si no viven una vida piadosa.
van a ser dolor de cabeza para la iglesia, para el pastor. Y al reprender, hermanos, una viuda así, con toda esa locura, ¿qué cree usted que haría? Se revela, se levanta, no admite disciplina, se va, pero ese no es problema nuestro. Porque le vamos a exhortar primeramente como hermanas, como hermanos, como ancianos, como padres, como madres. Qué lindo es el Señor, amén. Amén. La petición de Pablo, versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué quiere el Señor? Que cuiden, que gobiernen bien su casa. O sea que no es una labor simplemente para el hombre. ¿Quién se queda en la casa cuando el hombre sale a trabajar? La mujer. Entonces, ay, es que el pastor, el hermano, el esposo aquí. No, ahí está la porción para la mujer que tiene marido, que tiene esposo, que provee comida, bebida y techo. Pablo no dijo lujos, porque si no los profetas fueron los primeros en haber violado la palabra del Señor. Pero con sustento, con abrigo, estemos contentos con esto, dijo Pablo. Qué lindo es entender la Biblia, la palabra. Pero qué locura la teología de la prosperidad. Tuviéramos, con esta palabra no la entendiéramos en una iglesia de la prosperidad. Le aseguro que a las viudas en esas iglesias le andan de tacones, de licra, todas pelonas y con argollas. Pero mire lo que el Señor nos manda a nosotros para honrar a la gente que en verdad lo es. Así que gobernar sus casas, hermanas. El resultado 15, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? En el 15. Ya algunas se han apartado, ¿siguiendo a quién? Al diablo. Qué terrible. O sea, una cipota que era viuda bien joven con 2 hijos y no vive en oración, en ayuno, congregándose, leyendo la Biblia, va a caer en pecado y el diablo se la va a hartar. Todo por ociosa, todo por chismosa, todo por metida. ¿La palabra lo dice, sí o no? Amén. O sea, quien anda en chisme, quien anda entremetiéndose. Honestamente, hermano, si usted lleva una vida ocupada, ¿qué tiempo queda de andar en el Facebook? Honestamente. Qué perdición, hermano. Yo no sirvo para andar comentando en eso. Pero ¿cuánto tiempo se desperdicia como iglesia? Si pudiéramos aprovechar el tiempo. Y está hablando de la ociosidad de las jóvenes, de las mujeres. Si Pablo escribiera ahorita, hablara del internet, porque ahí está el chambre. Hoy no está de casa en casa, sino pusiera Pablo donde hay wifi. Ahí se ponen a la esquina de la casa, agarran la clave del wifi y se ponen a chambrear. Y algunas pasando en eso, perdiendo el tiempo, ya se las hartó el diablo, pusiera yo. Qué terrible, hermanos. Qué triste que no vinieron todos, hermano. Los líderes no vinieron. ¿Y qué esperamos? Qué terrible, hermano. Qué apretazón la que vamos a hacer aquí. Yo creo que muchos líderes van a ser bajados a ovejas otra vez. Y hasta yo me voy a arrepentir esta noche. Que Dios me ayude. Que Dios nos ayude, hermanos.
Porque esta es palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, vuelve Pablo a repetir lo que ya había dicho, que la mantenga, pero no con hambre. Y no que sea grabada, cargada la iglesia económicamente, a fin de que haya lo suficiente para las viudas que en verdad son viudas. O sea que Pablo dice, si hay 4 viudas, las 4 son de 60, cumplen el primer requisito. Pero veamos primeramente, ¿quién no tiene familia? Usted, hermana, sí, yo tengo un tío en Estados Unidos, pero es impío, pero tengo un hijo en Honduras. A ese le vamos a llamar, porque es cristiano. ¿Qué va a decir el hijo? Que le está llamando un pastor que no es el pastor de él. Viejo metido, ve que él es mi pastor. Mire, fíjese que aquí tenemos una situación y su mamá o su abuela, porque ahí habla en el versículo de nietos también. En los primeros versículos habla de nietos y de hijos. O sea que los nietos, hermanos, enseñémosle esto a nuestros hijos. ¿Cuál es la serie? Misioneros en casa. Primer tema, la interacción de la iglesia con la familia. En casa vamos a comenzar a corregir, hermanos, lo que no está bien. Al tener 4 viudas y 3 tienen familia. Momento, señora, quisiéramos apoyarle. Aquí está una ayudita para que estos 15 días se ayude. Permítanos a solventar esta situación. ¿Cuál es el número de su nieto, de su hijo? Allá está. Son impíos. Sí, ahí, Dios mío, ahí no podemos hacer nada. No es que tengo un hijo en Estados Unidos y viera que una vez al año me llamó. Permítame, deme el número. Y el cablazo. La Biblia dice que usted es peor que un impío. ¿Cómo así? Que usted tiene que recompensar a su papá. Tiene que recompensarle a su abuela. Su mamá y su papá están aguantando hambre en El Salvador y usted hartándosela allá en Estados Unidos. Si usted no lo hace, lo vengo a reprender en el amor y la mansedumbre y la misericordia del Señor Jesucristo. Con base bíblica. Ayúdeles para que la iglesia no sea cargada con esta ayuda, para que el dinero que se recoge sirva para ayudar a las que en verdad oran, ayunan, en oración, en súplica, pasan escobita, andan ahí haciendo la obra del Señor y la iglesia la mantiene. Que clara es la palabra para líderes. Porque hoy te tiene que enseñar usted. Va a tratar usted con ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas. ¿Cómo lo va a tratar? ¿Cómo lo va a afrontar? Dios le bendiga, hermanita linda. No tiene que mostrar usted como joven o la señorita con los jóvenes. Dios le bendiga. Porque a veces, hermanos, aquí estamos tan empurrados, pero con otra gente no sé cómo seramos, hermanos, de coquetos. Dios le bendiga, hermana preciosa. Santo. Imagínense cómo hay cristianos que hasta en el Facebook, en el chat, a mí me mandan mensajes a veces, hola. Sea quien sea que me escribe y me ponga, yo le pongo Dios te bendiga. Pero que usted ande poniendo hola, eso ya a mí no me suena muy bien. En el mundo sí es normal ese, pero los hijos de Dios que tenemos discernimiento, ese hola ya me suena que qué guapo aparece, hermano, qué guapa, qué chulo. Y no me voy a tomar las cosas por otro sentido. Claro que sí. Si Pablo dice que debemos tratar con pureza. Y para poder reprender, exhortar a otros, tenemos que vivir como Pablo dice, consérvate puro. ¿Cuántos aman la palabra? Amén. Versículo 17. Ahí viene el trato ya con los ancianos. Los ancianos que gobiernan bien.
¿Que gobiernan cómo? Bien, o sea que hay otros que gobiernan mal. Sean tenidos por dignos de ¿cuánto? De doble honor. Y vuelve a hablar de honor. Capítulo 5 les dice que habla de él, responsabilidad y honor, respeto, disciplina. De todo eso habla el capítulo 5 y parte del capítulo 6. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los ancianos que gobiernan bien, que enseñan, que predican, merecen un doble honor, una doble ayuda. El que trabaja para el altar del altar come. Y Pablo da la cita bíblica para que nadie diga que es invento de nadie. Pues la escritura dice en el 18, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo compara a nosotros los obreros como un buey que trilla. Es como que está poniendo el ejemplo de que un buey va alando la carga, va trillando y le ponen un bozal para que no agarre de lo que está en el piso. El buey lógico va a meter la mandíbula, pero este buey va cargando, va jalando, va sudando y le ponen un bozal para que no coma. Al final, ¿cómo termina el buey? Si ha trabajado tanto y no ha comido nada. Póngase a pensar. Y dice que a los que gobiernan bien su casa y se dedican a la enseñanza y a predicar, que sean tenidos de doble honor. La interacción de la iglesia con la familia. Nietos con abuelos, hijos con los padres, padres con los hijos, líderes con ancianos, líderes con las viudas, con las jóvenes, con jovencitas, de todo tipo. ¿Se entiende la palabra, hermanos? 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Cuando un líder peca, ahí está la forma de cómo afrontar el pecado en el liderazgo. Si un pastor peca, no lo acuses, sino con 2 o 3 testigos. No debemos darle rienda suelta a un chisme, a una murmuración. Y dijo un gran predicador famosísimo, Charles Spurgeon: cuando vengas y acusas a un líder y vengas como chisme, escríbeme en papel todo lo que me vas a decir. Porque después de que hemos hablado decimos, yo no dije eso. Cuando se le confronta a alguien, ¿sí o no, hermano? Yo no te quise decir eso. Yo te quise decir esto. Entonces Spurgeon da esa enseñanza muy sabia. Cuando te llegue un chisme acusando a un líder, díselo. Escríbeme aquí todo lo que me vas a decir. Te lo guardas. Ahí es lo que está diciendo Pablo. Cuando un líder peca, cuando un anciano peca, que no sea sino con 2 o 3 testigos. Versículo 20: los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. El contexto es para líderes.
Si uno de ustedes como líderes peca, cae en fornicación y se descubre con 2 o 3 testigos, sesión. Sí, este hombre fue mi marido, en la cama lo revolcamos. Se le pone disciplina. Al rato anda preñando otra. Y qué terrible que hasta los hijos del pastor son los que más preñan en las iglesias, hermano. Entonces ese tipo de líder, delante de todos, al líder se le reprende en la cara, para que el demás liderazgo también respete y tenga temor. Si esto se hace con los líderes, que se supone que es el pilar, es el que anda en la fe, una vida piadosa, una vida de santidad, de oración, cuanto más con otro que esté pando, hermano, que no es nada, pero que ya lleva 20 años en la iglesia y dando problemas. También se le reprende en la cara delante de todos, para que todo el mundo sepa que la iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad, y que con Cristo y con el Señor nadie puede jugar cuando se alaban al Señor. Amén. Habla de persistencia, de reincidencia. Hermano, al descubrirse el pecado a un líder, arrepentido, uno debería andar puro chucho con la cola entre las patas. Pero póngase a pensar usted que le reprenden y anda bien alegre y hasta en la misma, hasta más coqueto o más coqueta. ¿No le parece raro eso? Qué terrible todo lo que hay que tratar en la iglesia. Yo le digo, Señor, ¿y cómo hago, Padre? Ahí está la palabra. Pasarla de aquí a la aplicación. ¿Y qué voy a ganar? ¿Qué ganaríamos? ¿Enemigos? ¿Deserción? ¿Crítica, murmuración, calumnia? Qué tremendo, hermanos. Venir de congregaciones donde lo mismo es pecar que vivir, hermano, una vida desordenada. Que Dios nos ayude en esta noche. Amén. Que usted que vino es porque Dios quiere enderezarnos a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Si usted persiste en pecar siendo líder, tengo la autoridad y la palabra para reprenderlo frente a todos. Frente a todos. Fuerte palabra, pero es palabra de Dios. Amén. Uno de los versículos más amargos de la Biblia. Un día le enseñé este versículo a alguien que no es cristiano. Asustado. Ahí hacen eso. Tenemos el poder y la autoridad delegada por el Señor. Pero ¿quién va a llegar así? Es que el que viene del mundo porque viene arrepentido de su vida pecaminosa. Si nos metimos aquí porque ya no queremos pecar, ¿sí o no? Amén. Somos débiles, pero para eso está el ayuno y la oración. Por eso tenemos momentos de clamor, para que lo que anda flojo, aguado, en el espíritu se vivifique y le pidamos perdón al Señor. Terminemos. 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo habla en el versículo 19 de 2 o 3 testigos. Y por eso en el 21 dice: te encarezco delante del primer testigo, que es Dios, del segundo testigo, que es Jesucristo, y de los ángeles escogidos. O sea, si el Señor nos está reprendiendo algo frente a testigos, y a veces ponen los profetas del cielo y la tierra, pero aquí pone Dios. ¿Quién le miente a Dios? Jesucristo, y hasta los ángeles, que son servidores de la iglesia. ¿Qué más testigos tenemos que los ángeles? Que son los que Dios ocupa para guardarnos y servirnos a nosotros. O sea,
Se echan el rollo, pues, de todo lo que hacemos diariamente. Y al poner esto, Pablo dice que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué quiere decir? Sin perjuicio, sin prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué juicio? Un juicio anticipado. No puedo yo, por un chisme, un chambre, un comentario, una murmuración, juzgar a alguien que está en pecado. No puedo tratar, dice, con parcialidad a la gente. Parcialidad es hacer una separación. A los que tienen dinero les tratamos de una manera y a los acabados de otra manera. No podemos ser así porque ese es pecado para nosotros los líderes. Usted va a tener que darle la mano al que llega sucio como al que llega limpio. Al que da como al que no da.